vamos a empezar a desarrollar otro tipo de texto. Ustedes hasta ahora vieron texto expositivo explicativo. El informe es un tipo de texto expositivo explicativo con sus características específicas. Es un tipo de texto que van a usar en muchos aspectos de la carrera y en general se usa en muchas esferas sociales, ya lo vamos a ver. En texto expositivo explicativo, cuando ustedes desarrollan consignas, quizás son más breves que el informe. Esa es una de sus características, la extensión. El informe tiene que verse así como ustedes lo van a ver en este archivo. Por supuesto, sin el encabezado. Eso es solamente para la materia. La portada, siempre en este orden de mayor jerarquía a menor jerarquía. Empezamos por el instituto, la carrera, la instancia, el espacio curricular, profesor y alumno. Luego, introducción, en hoja aparte, con salto de página, el desarrollo y finalmente en otra hoja aparte, con otro salto de página, el desarrollo y aparte la bibliografía. Se tiene que ver de esta manera un desarrollo. Interlineado 1,5, sangría al principio de cada párrafo, bien alineado, no tiene que haber estos serruchitos así que suelen, que deja el alineado a la izquierda, el texto tiene que estar justificado, todo derechito en su trabajo. Bien, así se tiene que ver, muy importante, y por supuesto número de página. ¿Cómo se llena un informe? Un informe tiene de extensión 10 hojas desde la introducción hasta la conclusión, hasta la bibliografía, perdón. Es decir, con introducción y bibliografía incluidos. Hay dos formas de iniciar un informe. ¿A quién se eleva? Esa es una manera que se usa mucho en lo que es quizás contabilidad, a ver quién lo reclama al informe, de qué área, con qué objetivos, pero se puede omitir. Es decir, esto solo se escribe si se solicita. Se solicita que esté el nombre de la persona solicitante. Si el informe se va a difundir y lo van a leer, ya sean compañeros, miembros de la, va a ser de la carrera, puede guardarse como bibliografía obligatoria, entonces la parte en amarilla no va. ¿Cómo empieza un texto? Recuerden que una de las cuestiones que habíamos dado en cómo se escribe es del bloqueo de escritor, ¿cómo empiezo el texto? El presente informe. ¿Y qué se va a desarrollar? El tema. La introducción tiene el tema, los objetivos y el orden de lo que se va a desarrollar. Esas tres cosas tienen que estar sí o sí en 2 párrafos. No puede ser una oración y 2 ítems. Mínimo 2 párrafos. ¿Cómo se completa esto? Tengo que decir el tema que se va a trabajar y luego se dicen los objetivos. ¿Cómo se escriben los objetivos? Los objetivos siempre se escriben con verbos en infinitivo, es decir, los que terminan en ar, er, ir. ¿Qué significa? Que si yo escribo desarrollar el tema, explicar los tópicos, explicitar el valor de su planteo, son objetivos correctos. Si yo digo desarrollaremos el tema, explicaremos los tópicos, explicitaremos el valor, es incorrecto, ya no tiene forma de objetivos. Yo estoy describiendo el trabajo, no estoy planteando objetivos. Se puede decir, los objetivos serán tal, tal, tal y tal. Desarrollar, explicar, explicitar. ¿Cuáles son los objetivos más comunes en los informes? Justamente estos, porque son textos expositivos. Desarrollar, explicar, explicitar, comparar, contrastar. No usen informar porque es redundante con el informe. El presente informe plantea como objetivo informar. No. Referenciar o hacer referencia, etc. Y luego tienen que dar el orden de lo que van a hablar. ¿Qué van a decir primero? ¿Qué van a decir después? ¿Y qué van a decir al final? Y ese orden lo tienen que respetar. La introducción funciona como la planificación de trabajo, como ustedes tenían en cómo se escribe. Es decir, a un apunte de toda la información
y veo qué tengo que decir y cuál es el mejor orden para decirlo. Cómo lo dice la bibliografía de base, cómo lo dice en los autores, cómo se desarrolló en clase, etc. ¿Cómo se llena el informe? A ver, un informe puede ser de lectura, es decir, está basado en texto, en este caso, un texto de literatura y sociología, o puede estar basado en un texto ya expositivo. Por ejemplo, los manuales, la bibliografía, el texto de mitosis, el texto de meiosis, etc. Puede ser de cualquiera de esos temas. No importa el tipo de texto sobre el cual se basa el informe de lectura. Si es texto, es informe de lectura. O también puede ser, por ejemplo, un informe de laboratorio que cuente qué pasó en la experiencia. Ahora quizás no tengan oportunidad de ir al laboratorio, pero luego lo van a hacer y van a ver que en el laboratorio uno va con un objetivo, es decir, va a ver algo. Eso es lo que ustedes tienen que dejar claro, ese va a ser su tema. ¿Para qué van a observar eso? Esos van a ser sus objetivos. ¿Y qué pasó en ese proceso? Si ustedes en un laboratorio cuentan lo último como primero, está mal. Primero porque no pasó así y segundo porque quizás si ustedes hicieran al revés las cosas saldrían mal. Por lo tanto, siempre hay que tener un orden claro. Respetar el orden de aquello en lo que me estoy basando. Si es un libro, como dice acá, se desarrollan según la obra, es decir, el orden es el mismo que va a seguir el libro original, sí o sí, porque yo no puedo invertir nada más si yo estoy simplemente informando lo que dice ese autor. Yo no estoy armando una obra nueva, por lo tanto no puedo ir en contra del respeto que tiene y el prestigio que tiene esa obra, no la puedo modificar. Y si es un informe de laboratorio, tengo que respetar el orden porque ese orden significa algo en ese proceso. La forma en la que interactúan las células tiene un significado y yo lo tengo que interpretar. Si cambio el orden, no lo voy a entender. Entonces, estas tres cosas para la introducción: tema, objetivos y el orden. Luego viene el desarrollo. Si la introducción tiene una hoja, una carilla, la conclusión tiene una carilla, el desarrollo va a tener mínimo 6 carillas, 6 a 7, contamos la bibliografía. En este caso, cuando ustedes ven lo que es entre puntos suspensivos, porque ahí tendría que seguir explayándose este informe que no ahondé porque no les voy a hacer leer 10 hojas de Mijail Bastín, no es necesario. Pero para que ustedes vean que a cada momento se tendría que estar completando con muchos más temas. ¿Cómo se desarrolla el informe? ¿Cómo se llena? Primero que nada, el título. No se escribe desarrollo, se escribe el título de mi informe. La experiencia de laboratorio, con número, con fecha, como ustedes desarrollen. El coronavirus según tal investigador, etc. Y luego sigo el mismo orden que planteé en mi introducción. Yo acá digo, primero voy a desarrollar el tema de dicha tesis, la importancia de la risa. Es exactamente lo mismo que desarrollo acá primero. La risa era una concepción social. Si lo mencioné primero, tiene que estar primero. A continuación, ¿cuál es mi siguiente tema? Explicar los tópicos presentes. El carnaval, tópico presente. Aquí yo tendría que seguir desarrollando. Fue lo segundo, ahí cumplí mi primer objetivo y mi segundo objetivo. Tercer objetivo, explicitar el valor de su planteo. ¿Cuál es su importancia? Aquí está. ¿Qué es lo que significa? Acá. Se liberaban de las trabas de la piedad, de la seriedad, etc. Estoy dando el valor para esa sociedad y además
Mi objetivo hablaba de la sociedad de la época, de la Edad Media, del Renacimiento, y las sociedades posteriores. Y aquí tengo siglo XVII, después siglo XVIII. Estoy justamente, así como yo dije, sociedades posteriores, por supuesto que si hablo de historia, vamos por orden, los siglos, XVI, XVII, XVIII. Aquí en este momento de los puntos suspensivos desarrollaría el siglo XIX. Y la valoración del autor. ¿Qué pasa en el siglo XX? ¿Cómo es valorado? ¿Cómo es visto? Que es exactamente lo que dije que iba a hacer. El valor de su planteo. Según el orden que se plantea en la obra, primero habla la risa, después del carnaval, etc. Bibliografía adicional y los aportes de la cátedra. Lo último que dice, finalmente se pondrá sobre cómo es comprendido Mijaíl Bastín debido a su texto y la validez que merece, etc. Al final, yo estoy hablando de esto, cómo es comprendida la obra del autor, y eso es lo que me habilita a entrar en la conclusión. Primeramente, el formato, la conclusión, mínimo 2 párrafos, es decir, tiene que tener esta extensión, llegar casi a una carilla. En la conclusión, es el único momento en el que uno pasa de texto positivo explicativo a argumentación. Es el único momento en el que uno da su punto de vista. Pero quiero aclarar algunas cuestiones. El texto positivo explicativo, el informe es un texto explicativo porque ocupa recursos explicativos. Tenemos definición, descripción, comparación entre las épocas, etc. Es decir, es un texto académico. En la conclusión yo doy un punto de vista, pero ese punto de vista no es algo desbaratado o me largo a opinar cualquier cosa. No. Tengo que validar, es decir, tengo que decir cuál es la validez de eso que se leyó. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante difundir esa información? Porque si yo lo estoy escribiendo es para que más gente lo sepa y lo conozca. Cuando yo les hablaba de bloqueo de escritor, si no saben qué escribir en la conclusión, es exactamente esto. ¿Para qué sirve leer esto? O de otra manera, respóndanse la pregunta, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante difundirlo? Esa respuesta tiene que ser su conclusión. ¿Y por qué se dice que es un punto de vista? Justamente porque esa es una apreciación, es decir, que se valore o no la obra. Ustedes ya ven en el ejemplo que el autor no ha sido valorado por muchos, que se valore en el informe sin duda es un punto de vista, porque evidentemente hubo gente que ha discrepado con eso. Pero no quiere decir de ninguna manera que uno tiene que ser informal ni que tiene que usar el yo creo, yo pienso, yo opino. No, el informe siempre mantiene la tercera plural. Es claro, es evidente, se reconoce, se desarrolla, se explica, pero nunca yo explico, yo pienso, yo desarrollo. Siempre la tercera persona. Y finalmente entonces la apreciación de la obra. Así como yo dije al principio en la introducción, finalmente se valorará por qué es importante ese texto y eso es lo que yo respondo. ¿Cómo se cita la bibliografía? El nombre con mayúscula, el apellido con mayúscula, la inicial del nombre, el año, el título en cursiva, lugar editorial. Si es un artículo de internet, de nuevo, el nombre con mayúscula, el año, el título. Acá me olvidé de ponerlo en cursiva. Miren ustedes, lo que importante que es la revisión. De dónde se sacó y el lugar. Lo voy a corregir cuando les suba el archivo. El autor en internet puede ser, en este caso es un diario, el autor es un periodista, pero también puede ser una universidad, entonces yo pongo Universidad de California, Universidad de Moscú, Escuela de Frankfurt, una sociedad. Todo eso pueden ser el autor. Y de esta manera se eleva un informe.